Lo encontré un martes por la mañana. Mis dedos lo rozaron antes de que mis ojos lo vieran. Estaba agachado dentro del coche buscando el bolígrafo que se me cayó mientras revisaba unos papeles en la guantera y noté algo frío, duro, pegado a la parte metálica inferior del asiento del conductor. Lo toqué, lo solté, lo toqué de nuevo. Lo saqué despacio y lo sostuve en la palma de la mano. Un dispositivo negro, rectangular, del tamaño exacto de una caja de cerillas, con un imán en la parte trasera y una pequeña luz verde parpadeando en uno de los extremos. Un rastreador GPS, activo, con la batería completamente cargada. La noche anterior mi hijo Rodrigo había tenido las llaves de mi coche durante 1 hora y 40 minutos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me quedé dentro del coche sin moverme, el motor apagado, las manos quietas sobre las rodillas. Eran las 8:20 de la mañana de un martes de octubre, y yo estaba sentado en el aparcamiento del edificio donde tengo mi despacho, mirando un objeto que no tendría que existir, sujetado por la misma mano que durante más de 20 años había firmado informes periciales, identificado irregularidades contables y señalado fraudes que otros habían dado por invisibles. Soy perito contable judicial. Me llamo Agustín Molina Fuentes, tengo 53 años y llevo ejerciendo en Valencia desde que tenía 31. Mi trabajo consiste, en términos sencillos, en encontrar exactamente lo que alguien intentó ocultar. Números que no encajan, movimientos que carecen de justificación, transferencias que viajan disfrazadas de gastos ordinarios, patrones que solo se vuelven visibles cuando uno sabe dónde mirar y, sobre todo, cuando uno entiende que quien oculta algo siempre deja una huella, aunque crea que no. En 22 años de profesión había tenido entre las manos documentos falsificados, balances manipulados, contratos con fechas alteradas. Había declarado en juicio contra personas que me habían mirado a los ojos con absoluta serenidad mientras mentían. Conocía bien la forma que tiene el engaño cuando intenta parecer normalidad. No era la primera vez que sostenía algo irregular, era la primera vez que ese algo venía de dentro de mi propia casa. Rodrigo tiene 26 años, es mi único hijo. De pequeño me seguía los sábados al despacho cuando yo tenía que trabajar y no había forma de dejarlo con nadie. Se sentaba en la silla de las visitas y me miraba mover columnas de números en las pantallas con una atención que me sorprendía para su edad. Le explicaba lo que podía sin aburrirle demasiado. A veces me preguntaba por qué los números de un lado tenían que ser iguales a los del otro, y yo le decía que en eso precisamente consistía todo, que cuando dejaban de serlo era cuando empezaban los problemas. Él asentía con la seriedad de los niños que quieren parecer que entienden. Cuando terminó la carrera de Administración de Empresas, hace 3 años, me pidió trabajar conmigo. Dijo que quería aprender desde dentro, que quería que estuviéramos más cerca. Acepté sin dudarlo. Hubo algo en ese momento que no supe nombrar del todo, pero que se parecía mucho al alivio, como si por fin se presentara la oportunidad de compensar los años en que llegué a casa cuando él ya dormía, los fines de semana que desaparecieron entre informes urgentes, las conversaciones que postergué siempre para después. El lunes por la noche, Rodrigo apareció en casa sin avisar. No era algo inhabitual. Tenía llave desde que era adolescente, y la costumbre de entrar, saludar a su madre en la cocina, quedarse un rato y marcharse sin demasiado protocolo. Esa noche me encontró en el salón revisando el borrador de un informe. Se sentó un momento en el sillón de enfrente. Hablamos de poco, del trabajo, de nada importante, y antes de levantarse me dijo que había notado algo extraño el sábado cuando tomó el coche prestado para ir a buscar unas cosas al otro lado de la ciudad. Papá, escuché un golpe seco desde la rueda delantera derecha cada vez que frenaba fuerte. No sé si será la pastilla de freno o algo en el disco, pero no me gusta que lo lleves así a la autopista. Le di las llaves sin hacerle más preguntas. Me pareció un gesto completamente normal. El tipo de cosa que hace un hijo cuando se preocupa por su padre.
Estuvo en el garaje durante 1 hora y 40 minutos. Cuando subió, me devolvió las llaves y me dijo que no había encontrado nada urgente. Creo que es la pastilla trasera. Llévalo esta semana al taller y que lo confirmen, pero no tiene pinta de ser nada grave. Le di las gracias. Nuria estaba sentada en el sofá con un libro en las manos. En el momento en que Rodrigo dijo eso, ella levantó los ojos un instante hacia él. Solo un instante. Luego volvió a la página sin decir nada. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Casi. Llevamos 27 años casados, Nuria y yo. Nuria Vega Serrano. Tiene 51. Nació en Murcia. Y cuando la conocí tenía 26 años, y una forma de argumentar que me dejó sin respuesta la primera vez que hablé con ella. Fue en una cena de trabajo a la que yo llegué tarde, cansado y con pocas ganas de estar en ningún sitio. Ella estaba al otro extremo de la mesa, discutiendo algo sobre política económica, con un hombre bastante mayor que la miraba con esa condescendencia que algunos hombres todavía usaban entonces como si fuera un argumento, y ella simplemente seguía hablando, sin apresurarse, sin elevar la voz, con una precisión que hacía que cada frase suya llegara más lejos que cualquier tono alto. Tardé 3 semanas en llamarla después de esa noche. Nos casamos 2 años más tarde en Murcia. Una ceremonia sin excesos. La familia, los amigos de verdad, nadie de relleno. Ninguno de los dos era de celebraciones aparatosas. Lo que queríamos construir era algo sólido, no algo vistoso, y durante muchos años eso fue exactamente lo que tuvimos. Una vida que funcionaba, ordenada, predecible en el buen sentido, con sus rutinas y sus pequeños rituales que yo no supo valorar hasta que empecé a temer perderlos. Yo trabajé mucho, más de lo razonable, más de lo que una familia necesita de un hombre que está físicamente en casa pero mentalmente en otro sitio. Hubo etapas en que llegaba cuando Rodrigo ya dormía, en que los domingos por la tarde desaparecían entre expedientes que no podían esperar al lunes, en que Nuria y yo cenábamos uno frente al otro, y yo respondía a sus preguntas con la mitad de la atención que merecían, porque la otra mitad seguía atada a algún número que no me cuadraba. Ella nunca lo convirtió en un enfrentamiento directo, pero había momentos en que me miraba con una expresión que yo no supo leer a tiempo, algo entre la paciencia y una distancia que había ido creciendo tan despacio que no había manera de señalar cuándo exactamente empezó. Lo interpreté como cansancio, como los años, como lo que le ocurre a cualquier matrimonio cuando la vida cotidiana ocupa el espacio que antes tenía otra cosa. Ahora con ese dispositivo en la mano, sentado en un aparcamiento vacío a las 8:20 de la mañana, empezaba a preguntarme cuántas cosas había interpretado de forma equivocada durante todo este tiempo, y durante cuánto tiempo llevaban los dos, Nuria y Rodrigo, construyendo algo que yo no había visto porque no había querido ver. Lo coloqué de vuelta exactamente donde estaba, el imán contra la misma superficie, el mismo ángulo, sin dejar rastro de que alguien lo había tocado. Me limpié los dedos en la manga de la chaqueta, cerré la puerta del coche con suavidad y subí al despacho. «Buenos días», le dije a mi secretaria. «Buenos días», respondió ella sin apartar los ojos de la pantalla. Me senté, abrí los archivos del día, atendí las llamadas pendientes y firmé los 2 informes que tenía terminados desde el viernes. Nadie habría notado nada distinto en mí durante esas horas. Mi voz sonó igual. Mi forma de moverme por el despacho fue la misma de siempre. Por dentro, sin embargo, algo había empezado a moverse. Fui repasando los últimos meses con una atención que no les había prestado en su momento. Nuria llevaba aproximadamente 6 meses haciendo preguntas sobre los inmuebles a nuestro nombre. Nada alarmante tomado de forma aislada. Si los papeles estaban actualizados, si había pensado en reorganizar alguna titularidad, si tenía todo en orden por si ocurría algo imprevisto. Yo lo tomé por sensatez. A nuestra edad es razonable empezar a ordenar ese tipo de cosas. Le respondí con tranquilidad y no le di más vueltas. Rodrigo, desde el despacho, había seguido en las últimas semanas una línea parecida, pero envuelta en lenguaje profesional. Que si el mercado inmobiliario en Valencia
Estaba en buen momento para una posible venta, que si el apartamento de la calle Colón seguía figurando solo a mi nombre en el registro, que si había pensado en hacer alguna gestión notarial antes de que terminara el año. Lo respondí con la misma naturalidad porque venía de mi hijo y porque no tenía ningún motivo para sospechar nada. Eso era lo que más trabajo me costaba aceptar mientras estaba sentado en ese despacho, mirando la pantalla sin leer lo que había en ella. No me habían engañado por descuido. Me habían engañado porque yo, precisamente yo, que llevaba más de 2 décadas buscando lo que otros esconden, no había querido aplicar esa misma mirada dentro de su propia casa. Salí a las 2, comí solo en el bar de abajo, volví a la hora habitual. Nuria estaba en la cocina cuando entré. Me saludó, me preguntó qué tal había ido el día. Le dije que bien. El televisor encendido en el programa de tarde. El olor de la comida todavía flotando por el pasillo. Todo exactamente igual que cualquier otro día. Me senté en el sofá con el periódico en las manos y no leí una sola línea. Escuché el agua en la cocina, los pasos de Nuria de un lado al otro, el sonido familiar del cajón de los cubiertos abriéndose y cerrándose. Sonidos que había escuchado miles de veces. Sonidos que hasta esa mañana me habían parecido completamente normales. No dije nada esa noche. Tampoco moví nada. No hice ninguna llamada. No abrí ningún documento. No cambié ningún hábito. Solo dejé el rastreador exactamente donde estaba y empecé a planear. El miércoles por la mañana Nuria preparó café con leche y lo dejó en la encimera sin decir nada. Yo bajé, lo vi humeando junto a las tostadas y durante un segundo todo pareció completamente ordinario. Ella estaba de espaldas guardando la mantequilla en la nevera, con la bata azul que llevaba tantos años en esa casa que ya nadie recordaba cuándo había llegado. Me senté, bebí el primer sorbo y me quedé mirando su nuca mientras ella cerraba el frigorífico y se daba la vuelta. ¿Tienes mucho hoy?, me preguntó. Sí, respondí. Pericial a las 11. Asintió y se sirvió su café. Nos sentamos los dos en la misma mesa en que habíamos desayunado miles de veces. La luz de octubre entrando por la ventana del fondo. El mismo silencio de siempre, o lo que yo había creído siempre que era silencio y que ahora empezaba a sonar diferente. Terminé el café, recogí los documentos del pasillo y salí a la hora habitual. Pero antes de llegar a la calle me detuve un momento junto al coche, en el garaje. No lo abrí, no toqué nada. Solo lo miré desde fuera como si fuera la primera vez que lo veía, ese Volkswagen gris que compré hace 6 años, y pensé en los dedos de Rodrigo moviéndose por debajo del asiento con una precisión que no tenía nada que ver con revisar pastillas de freno. Arranqué y salí a la calle. Para entender lo que está ocurriendo ahora, necesito explicar lo que fui construyendo durante casi 3 décadas. No porque busque excusas ni tampoco lástima. Lo explico porque sin ese fondo, lo que viene después no tiene el peso que merece. Llegué a Valencia en septiembre de 1992 con 21 años y un maletín de cuero marrón que le había comprado a mi padre por 2.000 pesetas, porque él decía que un hombre que va a una entrevista sin maletín parece que llega de visita. Venía de Albacete, donde había estudiado la carrera entre trabajos de fin de semana, noches cortas y la certeza de que o salía de allí con algo concreto en la mano o la cosa se complicaba. No tenía familia en Valencia. Tenía una dirección de pensión en el barrio del Carmen, una lista de 3 despachos donde había enviado el currículum y ningún plan alternativo si todo fallaba. El primer año no fue brillante. Trabajé como auxiliar administrativo en un despacho de gestores durante 14 meses antes de que alguien me diera una oportunidad real. Llevaba archivos, preparaba documentación, atendía el teléfono cuando la secretaria no podía. No era lo que había imaginado, era lo necesario. Aprendí cómo funcionaban las cosas desde el nivel más bajo, que es el único desde el que se entienden de verdad. A los 25 empecé a colaborar como perito auxiliar en un caso de fraude fiscal menor. El perito titular era Francisco Palomar Ruiz, un hombre de 60 y tantos años, con la costumbre de hablar muy despacio cuando explicaba algo importante,
como si la velocidad de las palabras pudiera confundir lo que era en el fondo muy sencillo. Me enseñó que un perito contable no busca culpables porque eso no le corresponde. Busca la verdad que está en los números, y esa verdad no cambia según quién la lea ni según lo que alguien preferiría que dijera. Lo aprendí bien, quizás demasiado bien para haberlo ignorado dentro de mi propia casa durante tanto tiempo. A los 31 abrí el despacho. 2 habitaciones alquiladas en el pasaje Ripalda, una secretaria compartida con el bufete del piso de abajo y contratos que llegaron despacio al principio y luego, con los años, dejaron de escasear. Los 90 terminaron siendo mejores de lo que esperaba. Los 2000 llegaron con más carga de trabajo de la que podía asumir solo. Para cuando llegó la crisis de 2008, tenía ya una estructura suficientemente sólida para absorber el impacto sin que se notara demasiado por fuera, aunque por dentro sí se notó, claro que se notó. Nuria entró en mi vida en noviembre de 1998. La conocí en una cena que organizó un cliente mío, con la costumbre de juntar a gente de distintos sectores alrededor de una mesa larga en un restaurante del centro, como si la proximidad física generara negocios o amistades espontáneas. Llegué tarde, porque no había podido salir antes, y cuando me senté al otro extremo de la mesa, una mujer que no conocía discutía con bastante calma y bastante firmeza sobre los efectos de la política monetaria en las empresas familiares. El hombre con quien hablaba intentaba interrumpirla cada 2 frases sin conseguirlo. Ella seguía, sin apresurarse, con una precisión en cada argumento que hacía que cada frase llegara más lejos que cualquier tono elevado. Nuria Vega Serrano tenía 26 años entonces. Trabajaba como analista en una consultora económica. Había estudiado económicas en Murcia y tenía esa manera de hablar de los números como si fueran algo vivo que me resultó inmediatamente familiar porque era más o menos la misma manera en que yo pensaba en ellos. Esa noche casi no hablamos directamente. Estábamos demasiado separados en la mesa. Pero al salir mientras esperábamos los abrigos en el guardarropa, ella se volvió hacia mí y preguntó si era el perito contable que había llegado tarde. Le dije que sí. ¿Y qué le pareció lo del tipo de interés? Tardé 3 semanas en llamarla. No por falta de interés, sino por exceso de trabajo y por esa costumbre mía de pensar las cosas más de lo necesario antes de actuar. Cuando por fin la llamé, ella respondió que sí sin vacilar y luego añadió que ya pensaba que no iba a llamar. «Casi no llamo», le dije. «Ya lo sé», respondió. Y en ese momento pensé que tenía una forma muy directa de ver las cosas que iba a complicarme la vida, de formas que todavía no podía calcular. No estaba equivocado. Pero entonces era una complicación que yo quería. Nos casamos en junio del año 2000, en Murcia, en la iglesia donde ella se había bautizado. Ceremonia pequeña, sin excesos, la familia directa de ambos lados, los amigos de verdad. Nada que no tuviera un motivo concreto. Así éramos los dos. Preferíamos construir cosas que duraran a cosas que impresionaran. Rodrigo nació en febrero de 2002. Llevábamos 1 año intentándolo, y cuando llegó el resultado positivo, Nuria me lo dijo en la cocina, de pie, sin dramatismo, con esa voz tranquila que guardaba para las cosas que de verdad importaban. «Estamos embarazados», dijo. Solo eso. Y yo me quedé un momento hasta que entendí que era completamente real. Y me acerqué y la abracé sin decir nada, porque no había palabras que añadieran nada útil. Rodrigo creció con todo lo que yo no había tenido. Colegio desde los 3 años, clases de inglés, veranos en la costa, un ordenador cuando todavía era algo que no tenían todos los niños de su edad. No era capricho ni demostración. Era la compensación de quien sabe exactamente lo que es empezar desde menos y no quiere que su hijo tenga que recorrer el mismo camino innecesariamente. Lo quise bien, lo protegí demasiado, probablemente, y estuve poco, también. Eso es lo que más cuesta sostener cuando uno se para a contarlo en serio. Hubo etapas en que llegaba a casa cuando él ya dormía, en que los domingos por la tarde desaparecían entre expedientes urgentes, en que Rodrigo me preguntaba algo al llegar del colegio y yo respondía con la mitad de la atención que merecía,
porque la otra mitad seguía en algún número que no cuadraba. Nuria nunca convirtió eso en un enfrentamiento directo, pero había momentos en que me miraba con una expresión que yo no supe leer a tiempo. Algo entre la paciencia y una distancia que fue creciendo tan despacio que no tenía manera de señalar cuándo había empezado exactamente. Lo interpreté como los años, como lo que le sucede a cualquier matrimonio cuando la rutina ocupa el espacio que antes tenía otra cosa. Pagué la carrera de Rodrigo, luego el máster, luego el apartamento de 2 habitaciones en la calle Colón, 800 euros mensuales que transfería cada primero sin falta desde hacía 2 años. Cuando me pidió trabajar conmigo en el despacho, sentí algo que en ese momento identifiqué sin dudar como orgullo. Esa tarde en que me lo propuso, con la chaqueta puesta como si viniera de una reunión importante, me habló de aprender desde dentro, de estar más cerca, de construir algo juntos. Acepté inmediatamente. Pensé que finalmente se presentaba la oportunidad de compensar los años en que llegué tarde a demasiadas cosas. Lo que no vi entonces, o no quise ver, era que los meses siguientes tenían una textura distinta. Nuria había empezado a hacer preguntas sobre los inmuebles que llegaban espaciadas y envueltas en contextos diferentes, de modo que ninguna por sí sola resultaba llamativa. Si los papeles del apartamento de Colón estaban actualizados, si había pensado en revisar alguna titularidad, si tenía todo ordenado por si ocurría algo imprevisto. Yo lo respondía con naturalidad porque venía de mi mujer, y porque a nuestra edad esos asuntos son completamente razonables. Rodrigo siguió una línea parecida desde el despacho, pero con el envoltorio del lenguaje profesional, que si el mercado inmobiliario en Valencia estaba en buen momento, que si el apartamento de Colón seguía figurando solo a mi nombre en el registro, que si había pensado en hacer alguna gestión notarial antes de que acabara el año. También lo respondí sin alarma, porque venía de mi hijo, y porque yo entonces todavía no había aprendido a distinguir entre el interés de un hijo y el interés de alguien que está calculando algo. Una tarde de finales de agosto habíamos comido los 3 juntos en casa, algo que no ocurría todas las semanas. Yo mencioné durante la sobremesa que había pensado en revisar la escritura del apartamento de Valladolid para ver si convenía actualizarla antes de fin de año. Fue un comentario sin mayor intención, de esos que surgen cuando la conversación deriva hacia los asuntos prácticos, y en ese momento los dos levantaron los ojos hacia mí al mismo tiempo. Solo un instante, menos de un segundo. Luego Rodrigo preguntó si había postre, y la conversación siguió hacia otro lado. Lo recordé esa mañana mientras conducía al despacho. Lo recordé con una nitidez que 2 días antes no habría tenido. Aparqué en el mismo sitio de siempre. Atendí la pericial de las 11. Firmé los documentos pendientes. Respondí correos. Hablé por teléfono con un cliente sin que mi voz sonara diferente de ninguna forma que él pudiera notar. A las 6 de la tarde, antes de recoger y bajar al coche, abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué la libreta donde anoto las cosas que no quiero que queden en ninguna pantalla. Escribí la fecha. Escribí la hora. Luego anoté 3 líneas sobre los meses anteriores, las preguntas de Nuria sobre escrituras, las de Rodrigo en el despacho y ese instante de agosto en que los dos miraron al mismo tiempo. Cerré la libreta y la guardé. Al día siguiente, Rodrigo tenía previsto venir al despacho por la mañana a buscar unos expedientes, y yo iba a estar allí. Llegaré sobre las 10, había dicho Rodrigo por teléfono la noche anterior. Necesito recoger el expediente Martínez y unos folios del archivo general. No te molestes en esperarme si tienes algo fuera. Le dije que estaría en el despacho, que no había ningún problema. Colgué y me quedé mirando el teléfono sobre la mesa del salón. Nuria estaba en el cuarto de baño. Escuché el agua de la ducha correr al fondo del pasillo. Me levanté, fui a la cocina, bebí un vaso de agua que no necesitaba y regresé al sofá. Eran las 10:15 de la noche. Y yo ya estaba calculando, con una precisión que no le habría dedicado a ninguna otra cosa a esa hora, qué iba a observar al día siguiente y de qué manera iba a hacerlo sin que se notara. Llegué al despacho a las 8:30, 1 hora antes de lo habitual. Amparo Jiménez Roldán
Mi secretaria desde hacía 15 años no hizo ningún comentario cuando me vio aparecer tan temprano. Era de las personas que tienen la inteligencia suficiente para no formular las preguntas que no vienen al caso, algo que siempre le había agradecido sin decírselo en voz alta. Me senté frente al ordenador y estuve repasando documentos durante un rato, sin demasiada concentración en lo que tenía delante. Lo que de verdad hacía era ordenar mentalmente lo que quería ver cuando Rodrigo llegara, no para confrontarle, todavía no, sino para confirmar lo que ya sabía que iba a encontrar, porque hay una diferencia concreta entre sospechar algo y tenerlo documentado. Y esa diferencia es la única que importa cuando uno se sienta después frente a alguien y tiene que ser capaz de sostener cada afirmación que hace sin que le tiemble la voz ni la evidencia. A las 10:45 escuché la puerta del despacho abrirse desde el rellano. Rodrigo entró con la chaqueta desabrochada y una bolsa de tela en la mano. «Buenos días», dijo desde la entrada con la misma naturalidad de siempre. «Te traje un café, pasé por la cafetería de abajo». «Gracias», respondí sin levantarme. Dejó la bolsa en el borde del escritorio y sacó 2 vasos de cartón. Me puso uno delante con ese gesto de quien lleva suficientes años entrando a los sitios como si en parte le pertenecieran. Se sentó en la silla de las visitas, bebió un sorbo del suyo y miró alrededor del despacho con una expresión vaga de quien aparentemente no está mirando nada en particular, pero lo está registrando todo. «¿Tienes mucho hoy?», preguntó. «Lo de siempre», dije. «¿El expediente Martínez está en el general o en el auxiliar?» «En el general. Cajón de la M, segunda carpeta por la derecha debería ser». Asentí. «El archivo general es el armario de 4 cuerpos que está en la sala contigua al despacho principal. Tiene cerradura. Solo existen 2 llaves, la mía y la copia que guardo dentro de un sobre manila en el cajón izquierdo de mi escritorio con su etiqueta correspondiente. Amparo no tiene llave porque nunca la ha necesitado. Rodrigo, desde que empezó a trabajar conmigo, tampoco». Se levantó con el café en la mano y caminó hacia la sala del archivo sin decir nada más. Lo vi desaparecer por la puerta y escuché sus pasos sobre el suelo de madera del pasillo. Luego silencio durante 2 o 3 segundos. Después, el sonido inconfundible de metal girando dentro de una cerradura. Conté hasta 5. Me levanté despacio, salí al pasillo sin hacer ruido y me asomé a la sala del archivo desde el umbral, sin cruzarlo. Rodrigo estaba de espaldas, con el armario abierto, pasando las carpetas del cajón de la M con una mano mientras con la otra sostenía el café. Tenía las llaves colgadas del meñique, no las mías, las suyas propias, una copia que yo nunca le había autorizado a hacer. Volví a mi sitio antes de que se girara. Me senté. Coloqué ambas manos sobre el escritorio y las mantuve quietas. Respiré una vez, profundo, sin ruido. Abrí el cajón de la izquierda, saqué el sobre manila, lo abrí y verifiqué que mi llave seguía dentro. Lo cerré y lo devolví exactamente donde estaba. Rodrigo regresó 2 minutos después con una carpeta bajo el brazo. «Aquí está», dijo dejándola sobre la mesa auxiliar y abriéndola para verificar que los documentos estuvieran completos. Fue entonces cuando ocurrió el momento que más me costó sostener sin que se notara nada. Mientras Rodrigo revisaba los folios de la carpeta, yo tuve el reflejo de bajar la vista hacia el cajón de mi escritorio, el mismo donde guarda el sobre manila con la llave. Un gesto breve, involuntario, que en cualquier otra circunstancia habría pasado completamente desapercibido. Pero Rodrigo levantó los ojos justo en ese instante y me pilló mirando hacia abajo. «¿Pasa algo?», preguntó. Mi corazón se detuvo medio segundo. «Nada», respondí con la misma calma con que habría respondido que el tiempo estaba nublado. «Estaba buscando un bolígrafo. Sigo». Él sostuvo la mirada un momento, apenas uno, y luego volvió a la carpeta. «Está todo», dijo, la cerró y la metió en la bolsa. No supe si me había creído. No tenía forma de saberlo. Pero lo que sí supe fue que a partir de ese momento no podía permitirme ningún gesto involuntario más. Ninguno. Luego, sin que yo lo hubiera preguntado, Rodrigo dijo: «Oye,
Una cosa que quería comentarte. El piso de la calle Colón, ¿sigue figurando solo a tu nombre en el registro? Lo dijo de espaldas a mí, terminando de guardar la bolsa. Sí, respondí, como siempre. Es que leí algo la semana pasada sobre cambios en la normativa de transmisiones patrimoniales. Puede que convenga revisar la titularidad antes de que entre en vigor. No sé si te lo había mencionado. No me lo habías mencionado. Pues ya te mando el artículo cuando llegue. Igual no es nada, pero me pareció que valía la pena que le echaras un ojo. Se volvió hacia mí con una expresión completamente ordinaria, ni demasiado interesada, ni demasiado indiferente. El tipo de expresión que se entrena durante semanas o que viene natural en quien lleva tiempo repitiendo la misma operación con variaciones distintas. De acuerdo, dije. Mándamelo cuando puedas. Asintió, se despidió brevemente y salió del despacho. Escuché sus pasos en el rellano, el ascensor cerrándose, y luego el silencio propio de un edificio de oficinas a las 10 de la mañana. Me quedé quieto casi un minuto entero. Había una cosa que Rodrigo no sabía, o que alguien le había dicho mal y él no había verificado. El piso de la calle Colón no estaba en Valencia, estaba en Valladolid. El apartamento de Valencia, el que había mencionado en la sobremesa de agosto, se encuentra en la calle del Dr. Sumsi. Son propiedades distintas, en ciudades distintas, con escrituras que no tienen ninguna relación entre sí. Rodrigo llevaba semanas hablando de la calle Colón de Valencia, cuando ese apartamento está a 400 kilómetros de distancia. Un error que solo comete alguien que maneja información de segunda mano. Alguien a quien se la pasaron con prisas, o que no la verificó porque no imaginaba que yo fuera a prestar atención a ese nivel de detalle concreto. Saqué la libreta del cajón inferior y anoté la fecha, la hora y todo lo que había ocurrido en esos 20 minutos. La llave del archivo sin autorización. La pregunta sobre la titularidad con la dirección equivocada. El momento en que me pilló mirando hacia el cajón y la forma en que lo resolví. 3 cosas distintas, con un denominador común que ya no tenía nada de ambiguo. Luego apunté una cuarta cuestión que todavía no tenía respuesta. ¿Cómo había conseguido esa copia de llave? La cerradura del armario era estándar, del tipo que cualquier cerrajero puede duplicar en 10 minutos con el original en la mano. La única manera de haberla obtenido era haber accedido al sobre Manila en algún momento en que yo no estuviera presente en el despacho. Cualquier tarde que salí antes, cualquier mañana que llegué tarde por una pericial fuera de la ciudad. Amparo no habría sospechado nada si Rodrigo entró diciendo que necesitaba buscar algo urgente. Eso significaba que esto no era reciente. Significaba planificación deliberada, tiempo invertido, pasos calculados. A mediodía llamé a Salvador Fonseca. No desde el móvil habitual, desde el fijo del despacho, que sé que no registra llamadas en ningún sistema compartido, porque se lo pregunté hace años por motivos completamente distintos. Salvador tiene 59 años, ejerció como abogado mercantil durante más de 3 décadas, y es de las pocas personas con quienes puedo hablar sin necesidad de traducir nada ni de construir contexto desde cero. Nos conocimos en un caso de arbitraje en 2006, en que trabajamos para el mismo cliente desde posiciones distintas, y desde entonces hemos mantenido una relación que mezcla lo profesional y lo personal sin que ninguno de los dos hayamos sentido necesidad de definirla con más precisión, respondió al segundo tono. Salvador, dije, necesito que quedemos, sin prisa, pero esta semana. Hubo un silencio breve al otro lado. Salvador Fonseca conoce bien el tono de las cosas urgentes que se presentan disfrazadas de tranquilas. Mañana a las 8 tengo libre, dijo, antes de que empiece el día. Perfecto. En el bar de la plaza, no en el despacho. Entendido. Colgué. No le expliqué nada más porque no era el momento y porque la información explicada antes de tiempo llega siempre incompleta. Y la información incompleta genera preguntas que distraen de lo que realmente importa. Lo que tenía que contarle a Salvador lo iba a contar una vez, con todo ordenado sin lagunas. La tarde siguió su ritmo habitual. Amparo se marchó a las 6, yo me quedé otra media hora,
cerrando un informe pendiente. Cuando bajé al garaje y me senté en el coche, encendí el motor y me quedé con las manos en el volante sin arrancar todavía. Pensé en la llave del archivo, en la dirección equivocada del apartamento, en los 40 minutos que Rodrigo tardó en julio en recoger un cargador de ordenador, en la bolsa de tela que había traído esa mañana, lo suficientemente grande para guardar algo más que una sola carpeta, y en los archivos a los que había tenido acceso sin que yo estuviera mirando. Arranqué y conduje hasta casa por la ruta de siempre. Nuria estaba en la cocina. Me saludó, le devolví el saludo, me cambié de ropa y me senté en el salón. Cenamos sin que ninguno de los dos dijera nada que valiera la pena recordar. Antes de que apagara la luz esa noche, anoté una última cosa en la libreta, que al día siguiente Salvador iba a escuchar algo que yo todavía no había dicho en voz alta, porque hasta que uno lo pronuncia frente a alguien que le conoce de verdad, siempre existe la posibilidad de convencerse de que lo está exagerando. Esa posibilidad estaba a punto de desaparecer del todo. Pero antes de que llegara la mañana, mientras yo dormía dentro del armario del cuarto que Nuria y yo llevábamos 27 años compartiendo, había una carpeta que yo todavía no sabía que existía, y que lo cambiaba todo. El viernes por la mañana, Nuria salió a las 10 menos cuarto con el bolso colgado del hombro y las llaves en la mano. «Voy a lo de mi hermana y luego al mercado», dijo desde el pasillo. «Tardo un par de horas». La puerta se cerró. Escuché sus pasos en el rellano, el ascensor, el silencio. Me quedé sentado en el salón durante exactamente 4 minutos sin moverme. Luego me levanté y fui al dormitorio. No buscaba nada concreto. O más bien, buscaba un documento de 2014 que guardaba en una carpeta azul junto a las escrituras del piso de Valladolid, documentación que necesitaba para completar un informe que tenía pendiente desde hacía 3 semanas y que había postergado sin ninguna razón técnica, solo por ese hábito mío de dejar para después lo que no tiene fecha de entrega inmediata. El armario empotrado de nuestro dormitorio tiene 2 cuerpos. El de la izquierda es el de Nuria, el de la derecha, el mío. La carpeta azul la guardaba en el estante inferior del lado derecho, detrás de unas cajas de documentación antigua. Abrí la puerta, me agaché y empecé a mover cajas. La primera contenía declaraciones de renta de los años 90, documentos que en teoría nunca volvería a necesitar, pero que tampoco había tirado nunca porque tengo la costumbre, heredada de mi padre, de no deshacerme de nada escrito que lleve un número impreso. La segunda caja estaba más al fondo, casi pegada a la pared del fondo del armario, y era más pesada de lo que esperaba. La saqué con esfuerzo, la dejé en el suelo y la abrí para verificar que no era la mía. No lo era. Dentro no había cajas de renta ni documentos antiguos. Había una carpeta de cartón Burdeos, sin etiqueta por fuera, cerrada con una goma elástica que había perdido parte de la elasticidad de tanto estar estirada. La sostuve un momento. Pesaba lo suficiente para tener varios documentos dentro. Noté que las esquinas estaban un poco dobladas, como si alguien la hubiera abierto y cerrado muchas veces. La abrí. El primer folio era un extracto bancario impreso. Entidad Banco Sabadell. Cuenta corriente terminada en los dígitos 4721. Fecha del extracto: enero de 2023. El nombre que figuraba como titular en la cabecera del documento era el de Nuria Vega Serrano. Me quedé mirando esa línea durante un tiempo que no supe calcular. No era una cuenta conjunta de las nuestras. Teníamos 2 cuentas compartidas, una en el BBVA que usábamos para los gastos del hogar y una en Bankinter que habíamos abierto hace años para los seguros y los recibos fijos. Esta terminación, 4721, no correspondía a ninguna de las 2. Era un número que yo no había visto nunca. Pasé al segundo folio. Mismo encabezado, misma cuenta, mes siguiente. Febrero de 2023. En la columna de entradas 3 movimientos, 1.200 euros cada uno, en fechas distintas del mismo mes. En la columna de salidas, 2 retiradas en efectivo. 500 euros la primera, 300 la segunda. Pasé al tercero. Marzo de 2023.
Mismo patrón. 3 entradas de 1.200 euros. 2 salidas en efectivo. Empecé a pasar los folios uno por uno, despacio, con la misma atención con que reviso cualquier expediente sobre mi escritorio. Los extractos cubrían un periodo de 16 meses consecutivos, desde enero de 2023 hasta abril de 2024. Las entradas eran regulares, constantes, del mismo importe cada vez. Las salidas en efectivo variaban ligeramente, pero seguían un patrón que cualquier analista habría reconocido en menos de 2 minutos. Retiros frecuentes, de importes que permanecen por debajo del umbral que activaría automáticamente una alerta de operaciones inusuales en la mayoría de entidades bancarias. Alguien sabía exactamente cómo moverse para no llamar la atención. Llegué al último folio y me detuve. En la parte inferior del extracto de abril de 2024 había una anotación manuscrita en lápiz con la letra de Nuria que decía simplemente R. confirmado, firmado el 14. R. Rodrigo. Di la vuelta a todos los folios buscando más anotaciones. No había ninguna, solo esa línea. Confirmado. Firmado el 14. No especificaba el mes ni el año, pero si el último extracto era de abril de 2024, la anotación era de esa misma época o anterior. Saqué el teléfono del bolsillo. Fotografié cada folio por separado, empezando por el primero, verificando que el encabezado con el nombre de Nuria quedara visible en cada imagen. Tardé 6 minutos en fotografiarlo todo. Luego volví a ordenar los documentos exactamente como los había encontrado, con la misma orientación, el mismo orden, la goma elástica colocada en la misma posición. Metí la carpeta en la caja, la empujé al fondo del armario contra la pared y coloqué la otra caja encima, exactamente como estaba. Me levanté. Tenía las rodillas rígidas de haber estado agachado tanto tiempo y no me había dado cuenta hasta ese momento. Fui al cuarto de baño, abrí el grifo frío y me mojé la cara. Me miré en el espejo durante unos segundos. No había ninguna expresión especial en lo que vi. Era solo el reflejo de un hombre que acababa de encontrar lo que una parte de él ya sabía que existía. Fui a la cocina, llené un vaso de agua y lo bebí de pie junto a la ventana. El patio interior del edificio estaba vacío, como siempre a esa hora. Una paloma caminaba por el borde del alféizar del piso de enfrente, con esa indiferencia que tienen los animales que viven en las ciudades desde hace demasiado tiempo. Dejé el vaso en el fregadero. Volví al salón, me senté y abrí la libreta. Anoté la fecha y la hora con precisión. Luego escribí los dígitos de la cuenta, 4721, el nombre del banco, los importes de cada entrada mensual, el total que había podido calcular mientras pasaba los folios, 38.400 euros, distribuidos en 16 meses de entradas regulares de 2.400 euros mensuales. La anotación manuscrita al final del último extracto, las 2 palabras que todavía me resonaban mientras escribía, confirmado, firmado, 38.400 euros. No era una cantidad que Nuria pudiera haber acumulado de sus ingresos propios sin que yo lo notara, porque desde que Rodrigo terminó el bachillerato, ella había reducido su actividad profesional de forma progresiva y sus ingresos no alcanzaban esa magnitud de forma regular. No era tampoco dinero que pudiera venir de una herencia sin que yo tuviera conocimiento, porque los movimientos de ese tipo dejan rastro legal. Era dinero que llegaba de algún sitio concreto, en cantidades concretas, con una regularidad que no dejaba lugar a la interpretación casual. Dinero que tenía un origen que todavía no conocía. Eso era lo que faltaba. El origen. ¿Desde dónde llegaban los 2.400 euros cada mes durante 16 meses seguidos? Guardé la libreta. Fui al dormitorio, recogí la carpeta azul con los documentos de 2014 que había ido a buscar en primer lugar y la llevé al salón. Me senté frente al ordenador y trabajé en el informe durante 1 hora y 20 minutos con una concentración que me sorprendió a mí mismo, porque cuando uno tiene la mente ocupada en algo demasiado grande, a veces la única forma de no colapsar es aferrarse a algo concreto y manejable que tenga principio, desarrollo y final claros.
A las 12:30 escuché la llave en la cerradura. Nuria entró con 2 bolsas del mercado y el bolso colgado del hombro. «Había cola», dijo desde la entrada. «He tardado más de lo que pensaba». Se fue directamente a la cocina. Escuché el ruido de las bolsas sobre la encimera, el cajón de los cubiertos, la nevera abriéndose. «¿Comemos en casa?», preguntó desde la cocina. «Sí», respondí. «Bien. Tengo que subir una cosa al cuarto un momento y bajo». Sus pasos cruzaron el pasillo. Escuché la puerta del dormitorio. Una pausa. El sonido del armario abriéndose. Breve. Apenas 3 o 4 segundos. El armario cerrándose. Sus pasos de vuelta hacia la cocina. Me quedé mirando la pantalla del ordenador sin leer lo que había en ella. Esa pausa de 3 o 4 segundos podía ser cualquier cosa. Guardar el bolso, dejar los guantes, colgar la chaqueta. Cualquier cosa completamente ordinaria que cualquier persona hace al llegar a casa sin ningún segundo propósito. O podía ser alguien verificando, en menos de 5 segundos, que todo seguía exactamente donde lo había dejado. Comimos. Nuria habló del mercado, de su hermana, de algo que había leído esa mañana en el periódico sobre los precios de la vivienda en Valencia. Yo respondí lo suficiente para que la conversación tuviera el ritmo habitual. No dije nada que no hubiera dicho en cualquier otro almuerzo de cualquier otro viernes. Esa tarde, mientras Nuria veía la televisión en el salón, yo estaba en el despacho de casa con la puerta entornada, repasando las fotografías de los extractos en el teléfono. Amplié cada imagen al máximo para verificar que los números fueran legibles. Lo eran todos menos uno, el folio de agosto de 2023, donde el papel había quedado ligeramente doblado al fotografiarlo, y el importe de la primera entrada del mes aparecía parcialmente cortado. No era un problema grave. Los demás folios eran suficientes. Lo que sí era un problema era que yo seguía sin saber de dónde procedían esos 2.400 euros mensuales. A las 7 de la tarde le mandé un mensaje a Salvador. «Mañana a las 8, sin falta», respondió en menos de un minuto con una sola palabra. «Ahí estaré». Esa noche, mientras intentaba dormir, el ruido de 3 o 4 segundos de armario seguía ahí, sin resolverse, mezclado con una pregunta que no me abandonaba. Si Nuria había verificado que la carpeta estaba en su sitio, era porque sabía exactamente dónde mirar. Y si sabía exactamente dónde mirar, era porque lo que guardaba allí era suficientemente importante para que mereciera comprobarlo. Lo que todavía no entendía era por qué guardaba esa documentación en nuestra casa, al alcance de alguien que llevaba más de 2 décadas encontrando exactamente lo que otros creían haber escondido bien. Al día siguiente Salvador iba a escuchar todo, y lo primero que le iba a pedir era que buscara el nombre de Rodrigo Molina Vega vinculado a esa cuenta terminada en 4721, porque la anotación decía confirmado, firmado, y esa firma tenía que estar en algún sitio. Salvador Fonseca llegó al bar de la plaza a las 8:05, con un café cortado en la mano, y los ojos de quien no ha dormido del todo bien pero tampoco lo va a mencionar. Se sentó frente a mí sin más saludo que un gesto de cabeza y dejó el vaso sobre la mesa, con esa economía de movimientos que tienen los hombres que llevan demasiados años resolviendo asuntos difíciles como para gastar energía en el protocolo. «Habla», dijo. Empecé por el principio real, no el de las semanas anteriores. La llave del archivo sin autorización, el rastreador bajo el asiento, las preguntas repetidas de Nuria sobre los inmuebles, la dirección equivocada del apartamento que Rodrigo mencionó en el despacho, como si llevara meses manejando información que alguien le había pasado con prisas. Luego, los extractos de la carpeta Burdeos, los 16 meses de ingresos regulares, la anotación a lápiz al final del último folio, los 4 dígitos de la cuenta que yo no conocía. Salvador no interrumpió en ningún momento. Tenía esa cualidad poco común en los abogados experimentados, la capacidad de escuchar una exposición compleja sin adelantarse, sin completar frases ajenas, sin formular preguntas antes de que la otra persona terminara. Cuando acabé, estuvo en silencio varios segundos contemplando su café. «Los 16 meses», dijo por fin. «¿Desde enero de 2023?
hasta abril de 2024 según los documentos que encontré. No sé si la cuenta sigue operativa. ¿El origen de los ingresos aparece identificado en los extractos? Solo el importe y la fecha, sin concepto ni referencia de ordenante, lo que en términos bancarios significa que las transferencias llegaban codificadas de forma que la entidad receptora registra el movimiento, pero no detalla el emisor en el extracto estándar del cliente. Asintió despacio. Eso ocurre cuando alguien quiere que el dinero llegue sin que quien lo recibe vea desde dónde sale, o cuando el emisor usa un intermediario. ¿Tienes acceso a los estados de las cuentas conjuntas de esos mismos meses? Soy cotitular de ambas, acceso completo. Entonces empieza ahí. Si el origen de esas transferencias estaba en alguna de vuestras cuentas comunes, aparecerá como salida en esos mismos extractos. Si no aparece, el dinero viene de otro lado, lo que complica el rastreo pero no lo hace imposible. Me levanté de la mesa a las 9 menos cuarto con más claridad de lo que había traído al sentarme. Salvador se quedó pagando mientras yo salía hacia el coche. Antes de abrir la puerta del conductor, me agaché con naturalidad para atar el cordón del zapato derecho, que en realidad no se había soltado, y aproveché ese segundo para comprobar el dispositivo bajo el asiento. La luz verde seguía parpadeando en el mismo ángulo. Arranqué y conduje al despacho de casa. Descargué los extractos completos de la cuenta del BBVA correspondientes a los 16 meses de la carpeta Burdeos. Hice lo mismo con los de Bankinter. Los imprimí en casa, no en el despacho del trabajo, porque Amparo no necesitaba ver nada de aquello. Me senté frente a las 2 columnas de papel sobre la mesa y empecé a pasar línea por línea. El trabajo de un perito contable en su forma más básica consiste en alinear 2 conjuntos de datos que describen supuestamente la misma realidad desde ángulos distintos y localizar los puntos donde dejan de coincidir. Es metódico, requiere atención sostenida y no admite atajos. Pero cuando uno lo ejerce durante suficientes años, desarrolla un reconocimiento casi instintivo ante la irregularidad, algo que llega antes que la constatación racional, como cuando uno lee un contrato y siente que algo no encaja 3 líneas antes de identificar exactamente qué. Esa sensación llegó en el 10º folio. Cuenta del BBVA, septiembre de 2023. Una salida de 2.400 euros. Concepto anotado como transferencia periódica, gastos varios. Destinatario codificado. Fecha, el día 7 del mes. En el extracto de la cuenta de Nuria, ese mismo mes, una entrada de 2.400 euros. Fecha, el día 9. 2 días de diferencia entre la salida de la cuenta conjunta y la entrada en la cuenta que yo no debería haber conocido, el plazo habitual de compensación entre entidades distintas dentro del territorio nacional. Seguí avanzando folio a folio. Octubre de 2023. Misma salida del BBVA, misma cantidad, mismo concepto genérico, mismo destinatario codificado. Entrada correspondiente en la cuenta Burdeos 2 días más tarde. Noviembre, diciembre, enero de 2024. El mismo patrón, repitiéndose con la regularidad de un mecanismo bien engrasado. 14 movimientos en total a lo largo de los 16 meses. Los 2 meses restantes no registraban la salida desde la cuenta conjunta, lo que indicaba que en esos periodos el dinero había llegado desde un origen distinto que yo todavía no había localizado. 14 transferencias desde una cuenta que firmábamos los dos. Dinero que salía de lo construido durante casi 3 décadas para llegar a algo que solo pertenecía a ella. Abrí la libreta y anoté cada fecha con su importe. El total sustraído desde el BBVA ascendía a 33.600 euros. Los 4.800 restantes, que completaban los 38.400 totales, procedían de algún sitio que todavía no había podido identificar. Estaba terminando de anotar la última cifra cuando escuché el ascensor detenerse en nuestro rellano. No esperaba a nadie. Los pasos en el pasillo duraron apenas 3 segundos antes de que la llave entrara en la cerradura. Cerré la libreta, la deslicé al cajón, empujé el cajón hasta que encajó y giré la silla hacia el ordenador en el tiempo exacto que tardó la puerta en abrirse del todo.
Rodrigo entró con la misma chaqueta del jueves y una expresión que pretendía ser despreocupada sin conseguirlo del todo. «Hola», dijo desde la entrada. «Nuria no está, ¿verdad? Está en el gimnasio hasta las 12. ¿Pasa algo?» «No, nada. Pasaba cerca y se me ocurrió subir. Quería comentarle una cosa sobre la cena del domingo». Se quedó de pie junto al marco de la puerta del salón, sin entrar del todo, con esa postura de quien calibra si quedarse o marcharse sin querer que se note la duda. «La cena del domingo sigue como siempre», dije. «Si necesitas confirmar algo, llámala al móvil». «Sí, claro, tienes razón». Una pausa que duró lo suficiente para tener más peso del que debería. «Oye, lo del artículo sobre la normativa de transmisiones que te iba a mandar, al final lo estuve revisando mejor y me precipité. Igual no es tan relevante como pensé. Olvídalo por ahora». El giro era demasiado brusco. 3 días antes había introducido ese asunto con una urgencia envuelta cuidadosamente en apariencia de consejo profesional. Retirarlo sin ninguna razón técnica concreta solo podía significar que algo en el escenario había cambiado desde entonces, algo que el plan original no contemplaba. Y ese algo tenía casi con certeza que ver con los movimientos que el rastreador había estado registrando durante los últimos días, movimientos que él y Nuria estarían interpretando a su manera, sin saber todavía qué conclusión sacar. «De acuerdo», respondí. «Cuando tengas algo concreto, me lo dices». Asintió. «Hasta el domingo, entonces». Hasta el domingo. La puerta se cerró. Escuché el ascensor bajar y luego el silencio habitual del rellano. Me levanté, fui a la ventana del pasillo que da a la calle lateral y me coloqué a un lado del marco para ver sin que me vieran desde abajo. Rodrigo salió del portal y caminó unos 20 metros antes de detenerse junto a un turismo oscuro, aparcado en doble fila que yo no había visto llegar. Se inclinó hacia la ventanilla del conductor y estuvo hablando con alguien durante aproximadamente 2 minutos. Desde el ángulo donde estaba yo, no podía distinguir quién ocupaba el asiento. El coche se incorporó al tráfico y desapareció por la esquina. Rodrigo continuó a pie en dirección contraria sin mirar atrás. Anoté la hora, las 11:16 de la mañana. Bajé al garaje, me senté en el coche con el motor apagado y llamé a Salvador. «Encontré el origen», dije en cuanto respondió. 14 de las 16 transferencias salieron de la cuenta conjunta del BBVA, concepto genérico, destinatario codificado. Silencio breve al otro lado. «¿Ella tenía acceso individual para ejecutar esas transferencias?», preguntó. «Los dos teníamos acceso individual. No requería firma doble para importes por debajo de cierto umbral». «¿Cuánto es el umbral?». 3.000 euros. 2.400 entra cómodamente. Otra pausa. ¿Y los 2 meses que no aparecen en ninguna de las cuentas conjuntas? Ahí está lo que todavía no cuadra. Esos 2 meses no corresponden a ninguna cuenta a la que yo tenga acceso. El dinero llegó a la cuenta Burdeos desde algún sitio que no he podido localizar todavía. Salvador tardó unos segundos antes de responder, y cuando lo hizo, su voz tenía una cautela que no había tenido durante el desayuno. «Agustín, necesito que consideres una posibilidad que quizás no has terminado de valorar. Si hay 2 meses con un origen completamente distinto y desconocido, puede existir una tercera cuenta en juego que no aparece en ningún papel que tengas en la mano. Y si esa tercera cuenta existe, estamos ante una estructura más planificada de lo que parece desde donde estás mirando ahora. Ya lo estoy considerando. ¿Y lo de Rodrigo como cotitular? ¿Tienes confirmación documental? Solo la anotación manuscrita. Para acceder al contrato de apertura de esa cuenta, necesito que hagas la consulta desde tu lado. Dame el número completo y el nombre del banco. Esta tarde tengo a alguien en el Sabadell con quien puedo hablar con discreción total. En pocas horas sabré si el nombre de tu hijo figura como cotitular». Le di los datos y colgué. Me quedé mirando el volante. El garaje olía a hormigón húmedo y a gasolina vieja, ese olor que tienen todos los aparcamientos subterráneos, independientemente de la ciudad donde estén. Por encima de mí el edificio seguía con su vida ordinaria. Nuria volvería del gimnasio antes del mediodía.
Rodrigo estaría ya en otro sitio hablando con quien fuera que conducía ese coche oscuro. Arranqué y fui al banco a solicitar en soporte físico los estados completos de ambas cuentas conjuntas de los últimos 18 meses. El empleado los imprimió sin ningún comentario. Era cotitular, tenía todo el derecho del mundo. Salí con los papeles bajo el brazo y no los abrí hasta llegar al coche. Esa tarde Salvador iba a llamar. Y dependiendo de lo que su contacto en el Sabadell pudiera confirmarle, lo que hasta ese momento parecía un desvío ejecutado entre dos personas podía convertirse en algo con más capas de las que yo había calculado. Pero lo que más me ocupaba mientras guardaba los extractos en la guantera no era la llamada de Salvador. Era el coche oscuro aparcado en doble fila, y la persona que lo conducía, a quien Rodrigo fue a ver durante 2 minutos antes de marcharse en dirección contraria, como si aquella conversación fuera lo único que había venido a hacer desde el principio. Salvador llamó a las 6:43 de la tarde. Yo estaba en la cocina con el grifo abierto, sin recordar para qué lo había abierto, mirando el agua caer sobre la palma de la mano. Rodrigo Molina Vega, dijo sin preámbulo. Figura como segundo cotitular desde el 14 de febrero de 2023, la misma semana en que te pidió trabajar contigo en el despacho. Cerré el grifo. ¿Capacidad operativa individual?, pregunté. Total. Puede ingresar, retirar y transferir sin restricciones ni autorización de la titular principal. No respondí de inmediato. Al otro lado de la línea, Salvador esperó, porque Salvador sabe cuándo una persona necesita un momento antes de continuar. Una cosa más, añadió. Mi contacto verificó el historial de aperturas de la cuenta. El mismo día que Rodrigo firmó como cotitular, se ejecutó una transferencia saliente hacia un tercer número de cuenta que no pudo identificarme en ese contexto. Esa transferencia fue de 4.800 euros. Los 2 meses sin origen identificado. El dinero no había llegado a la cuenta de Nuria desde una fuente externa desconocida. Había salido de la propia cuenta Burdeos el mismo día en que Rodrigo la firmó, hacia algún sitio que todavía no tenía nombre. Eso cierra el total, dije. Efectivamente, 33.600 desde el BBVA más 4.800 desde la cuenta interna, 38.400 en 16 meses. Una pausa breve. Agustín, ya tienes suficiente para presentarte ante un notario y ante un juez si llega el caso. Lo que decides hacer con eso es tuyo. Lo sé. Gracias, Salvador. Llámame cuando quieras que avancemos. Colgué y me quedé de pie junto a la ventana de la cocina durante un tiempo que no calculé. Afuera, la tarde de octubre se cerraba sobre los tejados con esa luz amarilla que tiene en Valencia cuando el sol empieza a retirarse pero todavía no ha terminado del todo. Al día siguiente comenzaban los 3 días. Esa noche, mientras Nuria dormía, estuve despierto hasta pasada la 1 mirando el techo de la habitación con la misma atención inútil con que uno mira una superficie que no tiene nada que decir. No era angustia exactamente, o al menos no era solo eso. Era algo más parecido a lo que siente un ingeniero que lleva semanas calculando la carga de una estructura y finalmente comprueba, con los números en la mano, que la grieta que había intuido es exactamente tan profunda como temía. Pensé en Nuria. No en la Nuria de los extractos, ni en la de la carpeta Burdeos, ni en la del armario verificado en 3 o 4 segundos. Pensé en la de 2001, el verano que fuimos a Formentera los 2 solos, antes de que naciera Rodrigo. Habíamos alquilado una habitación pequeña en una pensión del puerto, sin lujos, porque en aquel momento el despacho llevaba apenas 2 años funcionando y los márgenes no daban para más y a ninguno de los dos le importaba. Una tarde de viento fuerte, le voló el sombrero de paja cuando bajábamos por un camino de tierra hacia una cala pequeña que nos habían recomendado los de la pensión. El sombrero rodó unos metros por la pendiente antes de que ella saliera corriendo a recuperarlo riéndose, con las sandalias en la mano para no tropezar, y cuando lo alcanzó, se volvió hacia mí con el pelo completamente revuelto por el viento y una expresión que no era de triunfo, sino de algo más simple, de alegría pura,
la clase de alegría que no está dirigida a nadie, y por eso es completamente real. La recordé con una precisión que no esperaba encontrar a la 1 de la madrugada de un martes de octubre, y me pregunté, no por primera vez, pero sí con más honestidad que otras veces, cuándo había dejado de estar presente de verdad en mi propio matrimonio. No el año exacto, porque eso sería demasiado cómodo, sino el proceso. La forma en que una ausencia se instala despacio, sin anunciarse, construida de noches en que llegas tarde, y la persona que te espera ya dejó de esperarte consciente y empezó a esperarte como un hábito, que es una forma mucho más triste de hacerlo. Los domingos en que el despacho ganó a la mesa de casa, las conversaciones que postergué para después y para después y para después hasta que la palabra después perdió todo contenido real. No lo digo para absolver nada de lo que ella hizo. 38.400 euros no se desvían por abandono emocional. Una cuenta se abre con premeditación, no con tristeza, y Rodrigo firmó de manera consciente, con 22 años, con suficiente madurez para entender exactamente lo que estaba haciendo. Pero hay cosas que uno necesita sostener enteras, aunque duelan, porque si las parte por la mitad para que sean más manejables, acaba construyendo una versión de la historia que no es del todo verdad. Me dormí cerca de las 2. El lunes por la mañana salí a las 9:30 con la chaqueta del trabajo puesta y la cartera en el bolsillo. El primer día de los 3. Conduje hasta la sucursal del banco donde tenemos las cuentas conjuntas. Aparqué en el mismo sitio donde aparco siempre y estuve dentro 40 minutos hablando con la directora de la oficina sobre la posibilidad de revisar las condiciones del contrato de cuenta corriente, una gestión completamente legítima que no requería ningún movimiento real, pero que justificaba con creces que el rastreador registrara mi presencia en ese edificio a esa hora. La directora fue amable. Tomé nota de varias cosas que ella explicó. Le dije que lo consultaría con Nuria y que le daría una respuesta esa misma semana. Salí a la calle, arranqué y volví al despacho del trabajo por la ruta habitual. El martes, segundo día, fui a la notaría. Había concertado la cita la semana anterior para revisar la escritura del piso de Valladolid, que efectivamente necesitaba una actualización menor que llevaba 2 años postergando. La gestión era real, no era un pretexto. Estuve con el notario 55 minutos. Firmé los documentos necesarios. Cuando salí a la calle, el rastreador había registrado mi presencia en un edificio de notarías durante casi 1 hora. Esa tarde, de vuelta en casa, Nuria me preguntó cómo había ido el día mientras servía la cena. Bien, respondí. Fui a la notaría a revisar lo de Valladolid. Ella asintió sin levantar los ojos del plato. ¿Lo de la escritura que llevabas tiempo dejando? Dijo. Eso mismo. Una pausa de 2 o 3 segundos. ¿Firmaste algo? Lo necesario. Bebí un sorbo de agua. Una actualización menor, sin mayor importancia. Siguió comiendo. No preguntó nada más, pero esa noche, antes de dormirse, la vi coger el teléfono en la oscuridad y escribir algo breve. La pantalla iluminó su cara apenas un segundo antes de que lo dejara boca abajo sobre la mesilla. No le dije nada. El miércoles, tercer día, fui al despacho de Salvador. Era la ruta más larga de las 3 y la que producía el registro más visible en el rastreador. 40 minutos de trayecto de ida, 2 horas dentro del edificio, 40 minutos de vuelta, suficiente para que cualquiera que monitoreara esos movimientos sacara conclusiones, y para que esas conclusiones fueran exactamente las que yo quería que sacaran. Con Salvador terminamos de ordenar todo lo que teníamos. Los extractos impresos, las fotografías de los folios de la carpeta Burdeos, los estados de cuenta bancarios de los 18 meses, la confirmación de Rodrigo como cotitular, las fechas, los importes, la anotación manuscrita. Salvador lo revisó todo con una atención que no necesitaba ser demostrada, porque llevaba demasiados años en ejercicio como para necesitar demostrar nada. Está completo, dijo al final. Cualquier juicio civil con esta documentación es ganado de antemano. Y si quieres ir más allá y presentar denuncia penal por apropiación indebida, también hay base suficiente.
Por ahora quiero la confrontación, que lo escuchen de mí, en mi casa, con todo esto sobre la mesa. ¿Cuándo? El jueves. Los llamo esta noche con cualquier pretexto y los convoco a los dos para el jueves a las 6. Salvador asintió. Estaré ahí. Fue en ese momento, mientras guardaba los papeles en la carpeta que Salvador había preparado para mí, cuando cometí el único error de toda la semana. El teléfono me resbaló de la mano y cayó al suelo de madera del despacho de Salvador con un golpe seco. Al agacharme a recogerlo, las fotografías de los extractos quedaron visibles en la pantalla desbloqueada, con el nombre de Nuria en el encabezado del primer folio perfectamente legible. No habría sido un problema en ningún otro contexto. El problema fue que en ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió y Consuelo, la asistente de Salvador, entró con 2 tazas de café que nadie le había pedido, pero que ella traía cada vez que había visitas largas por esa costumbre suya de anticipar lo que los demás necesitaban antes de que lo pidieran. Me levanté con el teléfono en la mano en el mismo movimiento con que lo recogía. Lo bloqueé con el pulgar y lo giré hacia mi cuerpo antes de que Consuelo pudiera acercarse lo suficiente para ver la pantalla. El giro fue natural, porque cualquier persona recoge un teléfono del suelo y lo incorpora hacia sí. No hay nada en ese movimiento que llame la atención, a menos que uno esté buscando específicamente algo que ocultar. Consuelo dejó las tazas sobre el escritorio y se marchó sin decir nada más que un escueto, para el frío de hoy. Salvador me miró sin ninguna expresión particular. No era necesaria ninguna. Bebí el café despacio. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta. De vuelta en casa esa tarde, Nuria estaba en el salón con la televisión encendida en un programa que no estaba mirando. El volumen bajo, los ojos en la ventana. Me saludó cuando entré. Le devolví el saludo, me cambié de ropa y fui a la cocina a prepararme algo, porque no había comido desde el mediodía. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuché que ella cogía el teléfono desde el salón. Una conversación corta, en voz baja, que terminó en menos de 1 minuto. Solo pude distinguir una frase porque dijo las últimas palabras en un tono ligeramente más alto antes de colgar, quizás sin darse cuenta. El jueves lo sabremos. Serví el agua en la taza sin hacer ningún ruido. El jueves lo sabremos, yo también. Pero lo que ella no sabía era que lo que el jueves iba a ocurrir en esa casa no era lo que ella tenía planificado. Era lo que yo llevaba una semana preparando. Eran las 10:17 de la mañana del jueves cuando llamaron al timbre. No era una hora en que yo esperara visitas. Amparo sabía que ese día trabajaba desde casa. Salvador no tenía previsto venir hasta las 6. Nuria había salido 40 minutos antes con la bolsa de la compra y la excusa de que el mercado cierra pronto los jueves, lo cual era cierto, y por eso mismo no la había cuestionado. Me levanté del escritorio, crucé el pasillo y miré por la mirilla antes de abrir. Rodrigo tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo y miraba hacia el lateral del rellano con esa postura de quien lleva esperando más tiempo del que el gesto deja ver. No había subido anunciándose, no había mandado ningún mensaje previo. Había aparecido directamente en la puerta a una hora en que sabía o creía saber que era probable que yo estuviera solo. Abrí. «Buenos días», dije con el mismo tono de cualquier otro día. «Hola». Entró sin esperar a que lo invitara, como llevaba años haciendo, pero esta vez había algo levemente distinto en el movimiento. Una ligera aceleración, casi imperceptible, como si necesitara cruzar el umbral antes de que algo pudiera impedírselo. «¿Tienes un momento?» «Tengo trabajo por la mañana, pero siéntate». Fue al salón. Yo lo seguí y me quedé de pie junto a la estantería en lugar de sentarme, porque sentarse habría igualado la posición, y yo no quería igualarla. Rodrigo se instaló en el sofá con el abrigo puesto, sin intención de quedarse largo rato, o al menos eso quería transmitir. «Ayer pasé por el despacho de Fonseca», dijo. Tardé exactamente el tiempo necesario antes de responder. No 1 segundo de más, no 1 de menos. «¿A qué viene eso?» «Vi tu coche aparcado en la calle cuando pasé por allí. Solo quería saber si todo iba bien». Hizo una pausa que tenía la forma de una pregunta sin terminar.
No sabía que teníais asuntos pendientes últimamente. Salvador y yo nos vemos de vez en cuando. No siempre es por asuntos pendientes. Claro. Asintió despacio como si aquello fuera completamente satisfactorio, aunque los dos sabíamos que no lo era. Luego cambió el ángulo sin transición aparente. Oye, lo de la notaría el martes, ¿firmaste algo relacionado con los inmuebles de aquí? Ya te dije que fue lo de Valladolid, una actualización de escritura que llevaba tiempo aplazando. Ya, es que me preguntaba si de paso habías aprovechado para revisar alguna otra cosa. Lo del doctor Sumsi, por ejemplo, el piso de Valencia, el apartamento que había mencionado en la sobremesa de agosto, esta vez con el nombre correcto de la calle, no el equivocado de semanas atrás. Alguien le había corregido el dato en el intervalo, o él mismo lo había verificado. No, respondí, el doctor Sumsi no estaba en el orden del día. Rodrigo me miró un momento con una expresión que quería ser neutra y no lo conseguía del todo. Detrás de esa neutralidad había algo que yo reconocí, porque llevaba 2 décadas identificándolo en personas que sabían más de lo que decían. La tensión específica de quien espera una confirmación que no llega y no puede preguntar directamente por qué no llega sin revelar que la estaba esperando. Bien, dijo, solo por saber. Se levantó con la misma naturalidad forzada con que se había sentado. Fue hacia la entrada y yo lo seguí por el pasillo. Antes de llegar a la puerta, se detuvo frente al pequeño espejo del recibidor, como si fuera a ajustarse el cuello del abrigo, y en ese gesto que duró apenas 2 segundos, sus ojos buscaron en el reflejo algo que había detrás de él. Detrás de él estaba el pasillo que conduce al escritorio. La puerta del escritorio estaba entornada. Sobre el escritorio, completamente fuera de su campo de visión desde ese ángulo, estaba la carpeta que Salvador había preparado con toda la documentación. No podía verla. El ángulo no lo permitía. Pero el hecho de que sus ojos fueran hacia el pasillo en ese espejo, con esa brevedad calculada, me dijo con bastante precisión qué tipo de información estaba buscando sin poder pedirla. Abrí la puerta. «Hasta luego», dije. «Hasta luego». Salió al rellano y se volvió una vez, con la mano ya en el botón del ascensor. «Oye, esta tarde ven a la cena tranquilo, ¿eh? Sin estrés». No había ninguna cena prevista para esa tarde. La cena del domingo era el domingo, no el jueves. «Claro», respondí. El ascensor se abrió y Rodrigo entró. Las puertas se cerraron. Me quedé en el umbral escuchando el mecanismo descender hasta la planta baja. Luego cerré la puerta, fui directamente al escritorio. Comprobé que la carpeta seguía exactamente donde la había dejado y me senté. La visita había durado 11 minutos. En esos 11 minutos, Rodrigo había intentado obtener 3 informaciones distintas. Si había firmado algo en la notaría relacionado con el apartamento de Valencia, si mi relación con Salvador tenía algún contenido que él debiera conocer, y qué había sobre el escritorio al fondo del pasillo. No había conseguido ninguna de las 3. Y la mención a una cena inexistente esa tarde era, con toda probabilidad, un intento de calibrar si yo tenía algún plan para las horas siguientes que pudiera interferir con algo que ellos tenían previsto. Saqué la libreta y anoté todo con la precisión de siempre. Hora de llegada, hora de salida, cada pregunta en el orden exacto en que había sido formulada, la mención a la cena, el momento del espejo. Luego llamé a Salvador. «Rodrigo acaba de estar aquí», le dije cuando respondió. «Preguntó por la notaría y por tu despacho, y mencionó una cena esta tarde que no existe». Un silencio breve. «¿A qué hora quedamos esta tarde?» «A las 6. Llega a las 5:30 para que repasemos el orden antes de que vengan ellos». «¿Estás seguro de que van a venir?» Los llamé anoche a los 2 por separado. Les dije que quería hablar de algo relacionado con la reorganización de los inmuebles para fin de año y que prefería que estuviéramos los 3 en casa. Nuria dijo que sí sin ninguna pregunta. Rodrigo tardó 4 segundos antes de responder y luego dijo que sí también. 4 segundos, repitió Salvador. 4 segundos. ¿Y el orden de la documentación? Cronológico. Empezamos por los extractos de las cuentas conjuntas con las salidas identificadas, luego la carpeta Burdeos con los folios originales fotografiados,
luego la confirmación de cotitularidad de Rodrigo y, por último, la anotación manuscrita. ¿En qué momento presentas el rastreador? Era la pregunta que yo había estado ordenando mentalmente desde la noche anterior. El rastreador era el principio de todo, el objeto que había desencadenado cada paso de la semana, pero presentarlo primero habría desplazado el peso hacia la vigilancia en lugar de hacia el dinero. Y el dinero era la traición real. El dinero era lo que tenía fecha, importe, firma y patrón. El dinero era lo que no admitía interpretación alternativa. Al final, respondí, cuando todo lo demás ya esté sobre la mesa, para que quede claro que no empecé a buscar porque los estuviera vigilando. Empecé a buscar porque me vigilaban a mí. Salvador no dijo nada durante un momento. Luego, es el orden correcto. Colgué y estuve trabajando en el informe de peritaje que tenía pendiente durante 2 horas seguidas, con una concentración que me sorprendió a mí mismo. Había algo en tener todo ordenado y documentado que liberaba una parte de la mente que llevaba días ocupada en sostener simultáneamente el peso de saber y la obligación de no demostrarlo. Ya no había nada que sostener en paralelo. Lo que venía no requería cálculo, solo requería presencia. A las 2 Nuria volvió del mercado. Guardó las cosas en la cocina, me preguntó si comía en casa, le dije que sí. Comimos. Habló de poco, de la cola en la pescadería, de que el precio del aceite había subido otra vez. Yo respondí lo suficiente para que el almuerzo tuviera el ritmo de cualquier otro. En un momento, mientras recogía los platos, me preguntó con un tono demasiado casual para ser completamente casual. ¿Vas a salir esta tarde? No, respondí. Tengo cosas aquí. Ah, una pausa. Es que pensé que igual tenías algo con Salvador. Hoy no. Asintió y llevó los platos al fregadero. 3 segundos después escuché el agua correr. No era la primera vez en esa semana que Nuria preguntaba por mis planes de la tarde, pero era la primera vez que lo hacía de forma tan directa, sin envolver la pregunta en ningún contexto que le diera cobertura natural. Eso significaba que el margen que les quedaba para maniobrar se estaba estrechando, y que la presión interna de ese estrechez había empezado a filtrarse en cosas pequeñas, en preguntas que en otro momento habrían llegado envueltas de forma más cuidadosa. A las 4:30 fui al dormitorio. Abrí el armario del lado derecho y saqué la carpeta azul de 2014 que había vuelto a su sitio después de la mañana del viernes. La sostuve un momento. Luego abrí la puerta del lado izquierdo, el de Nuria, y me agaché hasta el estante inferior. La caja estaba allí, en el mismo sitio, con el mismo peso. La abrí. La carpeta Burdeos seguía dentro, pero la goma elástica que yo había dejado colocada en la parte superior izquierda de la carpeta, ajustada en un ángulo ligeramente oblicuo para dejar una marca que solo yo conocía, estaba ahora colocada horizontalmente, centrada en el borde superior. Alguien la había abierto desde el viernes. La había abierto, revisado su contenido y vuelto a cerrarla creyendo que la dejaba exactamente como estaba. No dije nada, no cambié nada. Devolví la caja a su posición, cerré el armario y salí del dormitorio. A las 5:25 sonó el timbre. Era Salvador, con la corbata puesta y la cartera de piel marrón que llevaba a todas partes cuando lo que venía era formal. Lo hice pasar, cerré la puerta y fuimos directamente al escritorio. Abrí la carpeta sobre la mesa y los dos la repasamos en silencio durante 20 minutos, verificando que el orden era el correcto y que no había ninguna laguna que pudiera ser aprovechada para cuestionar la cadena de documentación. Todo estaba en su sitio. A las 6:05 desde el salón escuché el ascensor subir, y luego la llave de Nuria en la cerradura. Y 2 minutos después el timbre, porque Rodrigo no había usado su propia llave, sino que había llamado, lo cual significaba que habían subido por separado, aunque la diferencia entre una llegada y la otra fuera de apenas 2 minutos. Me levanté de la silla. Salvador se quedó sentado con los brazos sobre la mesa y las manos juntas, con la misma serenidad de quien ha estado en demasiadas salas difíciles como para que ésta le resulte diferente de las otras. Caminé hacia la entrada a recibir a mi hijo.
Rodrigo entró con el abrigo abrochado hasta el último botón, como si hubiera subido con prisa desde la calle, aunque el frío de octubre no justificara esa cantidad de capas para un trayecto de ascensor. Nuria ya estaba en el pasillo cuando él cruzó la puerta, los dos casi al mismo tiempo, con esa sincronía que tienen las personas que han coordinado demasiadas cosas juntas para que la casualidad explique cada coincidencia. Salvador está en el escritorio, dije antes de que ninguno de los dos hablara. Pasad. Nuria me miró un segundo antes de moverse. No era una mirada de pregunta exactamente. Era la mirada de quien calibra distancias, y en ese instante no consigue calcular bien la que tiene delante. Los tres entramos al escritorio. Salvador se levantó brevemente cuando entraron, lo saludó con un gesto de cabeza y volvió a sentarse. Coloqué dos sillas frente al escritorio, una junto a la otra. Nuria y Rodrigo se sentaron. Yo me quedé de pie detrás de la mesa, con la carpeta cerrada delante de mí. Nadie preguntó nada todavía. Había en la habitación una tensión particular, del tipo que no se genera por lo que está ocurriendo, sino por lo que cada persona cree que está a punto de ocurrir. Nuria tenía las manos sobre las rodillas, quietas. Rodrigo miraba la carpeta cerrada con una atención que pretendía disimular. La abrí. Voy a explicaros algunas cosas. No hace falta que interrumpáis hasta que termine. Saqué el primer folio y lo puse sobre la mesa orientado hacia ellos. Era el extracto del BBVA de septiembre de 2023. La salida de 2.400 euros con concepto de transferencia periódica, marcada con un círculo en bolígrafo azul. Este movimiento salió de la cuenta conjunta que Nuria y yo tenemos en el BBVA el 7 de septiembre de 2023. Destinatario codificado, sin concepto específico. Puse el segundo folio junto al primero. Este es el extracto correspondiente de la cuenta terminada en 4721 del Banco Sabadell. El 9 del mismo mes entró una cantidad de 2.400 euros, 2 días de compensación entre entidades. El mismo importe, la misma operación vista desde los dos lados. Rodrigo no se movió. Nuria bajó los ojos al folio durante un segundo y luego los volvió hacia mí. Seguí colocando documentos sobre la mesa, uno a uno, en orden cronológico sin acelerar el ritmo. Octubre, noviembre, diciembre de 2023. Enero, febrero, marzo de 2024. 14 pares de extractos alineados que formaban una secuencia que no necesitaba ninguna explicación adicional para ser comprendida. Cuando el último folio estuvo en su sitio, hice una pausa. 33.600 euros desde la cuenta conjunta en 14 meses, dije. Más 4.800 que completaron el total desde la propia cuenta del Sabadell el día que Rodrigo la firmó como cotitular. 38.400 euros en 16 meses. Rodrigo levantó los ojos hacia mí por primera vez desde que había empezado. «Papá», dijo. «Todavía no», respondí. Saqué la fotografía impresa del último folio de la carpeta Burdeos y la puse sobre la mesa. Las palabras escritas en lápiz con la letra de Nuria quedaron visibles desde el otro lado de la mesa, sin que nadie necesitara acercarse para leerlas. R confirmado, firmado el 14. La anotación es tuya, Nuria. Rodrigo Molina Vega firmó como segundo cotitular de esa cuenta el 14 de febrero de 2023. Puse el último documento encima de todo lo demás, la confirmación de titularidad que Salvador había obtenido a través de su contacto en la entidad, formalizada con membrete y fecha. La misma semana en que me pidió trabajar en el despacho. Nuria no negó nada, no cambió de expresión de ninguna forma perceptible. Continuó mirándome con esa serenidad que yo había interpretado durante 27 años como calma y que ahora entendía que era otra cosa completamente distinta. Era la serenidad de quien lleva suficiente tiempo preparándose para un momento, como para haberlo ensayado varias veces. Rodrigo se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «Escucha, esto tiene una explicación. Nuria me pidió que le ayudara a gestionar un ahorro personal que quería mantener separado por motivos que tienen que ver con... ¿Con qué?», dije. Se detuvo. «Continúa. ¿Con qué tiene que ver?».
Rodrigo cerró la boca. Miró a Nuria. Ella no le devolvió la mirada. El silencio que siguió duró unos 5 o 6 segundos. En otro contexto, habrían sido 5 o 6 segundos ordinarios. En ese escritorio, con esa documentación sobre la mesa y Salvador sentado sin moverse, fueron suficientes para dejar claro que no había ninguna continuación posible que mejorara lo que ya estaba dicho. Un ahorro personal que se construye con transferencias desde una cuenta conjunta, cuyo otro titular desconoce los movimientos, no es un ahorro personal, dije. Salvador puede explicaros los términos legales exactos si os resulta útil saberlos. Salvador no habló. No era necesario. Entonces Nuria dijo algo. Merecías saberlo. 3 palabras, sin contexto adicional, sin argumento, sin ningún intento de construir una narrativa alternativa que justificara lo que estaba sobre esa mesa. No era una disculpa. Era el reconocimiento llano de alguien que ha sostenido algo durante demasiado tiempo y encuentra en el derrumbe, de una forma que resulta difícil de entender desde fuera, algo parecido al alivio de no tener que seguir sosteniéndolo. Yo no respondí. Cualquier cosa que dijera habría convertido ese momento en un intercambio, y yo no había preparado esa tarde para intercambios. Rodrigo intentó retomar el hilo. Si me dejas explicar el contexto completo, hay cosas que no sabes y que cambiarían. No lo dije en voz alta. Lo dije en el tono exacto con que uno cierra un expediente que ya está completo. Tienes 26 años. Firmaste esa cuenta de forma consciente. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Él abrió la boca y la volvió a cerrar. Vi en su cara algo que no era solo defensiva y tampoco era exactamente arrepentimiento. Era algo más cercano a la incomodidad de quien ha ensayado muchas versiones de ese momento y descubre que ninguna de ellas le alcanza cuando la versión real llega. Recogí los documentos uno por uno, los ordené y los devolví a la carpeta. Salvador tiene copia íntegra de todo esto, dije. La semana que viene iniciaremos los trámites para la recuperación del importe total, más los intereses legales correspondientes. Si preferís resolver esto sin intervención judicial, el plazo para esa alternativa es de 10 días desde hoy. Salvador asintió una vez, sin hablar. Me volví hacia Rodrigo. A partir de hoy no trabajas conmigo. La relación laboral queda terminada en este momento. Lo dije con la misma cadencia con que habría firmado un documento de cese, sin crueldad y sin pausa innecesaria antes de continuar. El coche registrado a mi nombre que utilizas desde hace 2 años lo devuelves en 7 días. El alquiler de la calle Colón lo cubro 30 días más a partir del 1 del mes que viene. Después de eso no. Rodrigo me sostuvo la mirada sin decir nada. Tengo algo para ti. Abrí el cajón lateral del escritorio y saqué el sobre que había preparado la noche anterior. Blanco, sin membrete, sin ninguna indicación exterior. Lo puse sobre la mesa frente a él. Ábrelo cuando salgas. Lo cogió despacio y lo sostuvo sin abrirlo, mirándolo como si pudiera saber desde fuera lo que había dentro. Dentro había un folio con 3 líneas escritas a mano con mi letra, sin encabezado afectuoso ni insultos. 3 frases que habían tardado 40 minutos en quedar como yo quería que quedaran, escritas y reescritas, hasta que cada palabra tenía el peso exacto que necesitaba tener. Ni uno de más. Salvador fue testigo de la entrega. Consta en el acta que firmó esa misma noche. Nuria se levantó primero, cogió el bolso del respaldo de la silla y fue hacia la puerta sin decir nada más. Rodrigo la siguió un momento después, con el sobre en la mano y el abrigo todavía abrochado hasta arriba. Escuché los 2 pares de pasos en el pasillo, la puerta principal abriéndose, el silencio que llegó después. Me quedé de pie junto a la ventana. Salvador se levantó despacio, recogió su cartera y se acercó hasta quedar a mi lado. Me puso una mano en el hombro un momento, solo eso, sin decir nada, porque no había nada que necesitara decirse en ese instante que las palabras pudieran mejorar. Luego se fue también. El piso quedó completamente en silencio. No era el silencio habitual de esa casa, el que uno aprende a ignorar porque forma parte del fondo cotidiano de cualquier espacio vivido.
Era un silencio distinto, nuevo, que todavía no tenía una forma reconocible porque el espacio que antes ocupaba algo no había aprendido todavía a hacer otra cosa. Me senté en la silla del escritorio durante un tiempo que no calculé. Pensé en el hombre de Albacete, que llegó a Valencia en septiembre de 92, con un maletín de cuero marrón comprado por 2.000 pesetas y una lista de 3 despachos donde había enviado el currículum. En las 2 habitaciones alquiladas en el pasaje Ripalda. En Francisco Palomar explicando en voz muy baja que un perito no busca culpables, porque eso no le corresponde. Busca la verdad que está en los números, y esa verdad no cambia según quien la lea. En Rodrigo recién nacido en la sala del hospital, tan pequeño que no entendía cómo algo tan pequeño podía cambiar tan completamente lo que uno cree que importa. En los años en que llegué tarde y en los que directamente no llegué, me levanté, cogí la chaqueta del perchero y las llaves de la entrada y salí. Conduje por la ronda norte sin música y sin prisa, con las ventanas subidas y el habitáculo en silencio. Tomé la autopista hacia el norte y estuve en carretera 45 minutos hasta que el navegador indicó la salida. Aparqué en la calle del Dr. Sumsi frente al número que figura en la escritura. El edificio de ladrillo claro, 4 plantas, la persiana del segundo piso a medio bajar como siempre que había venido. Apagué el motor. Me quedé sentado en el mismo asiento donde una semana antes mis dedos habían encontrado el dispositivo frío pegado a la estructura metálica. El mismo banco, el mismo silencio de motor apagado, la misma mano que lo había sostenido en la palma sin saber todavía exactamente todo lo que iba a encontrar después. 38.400 euros recuperables. Una semana de trabajo limpio, documentado, sin una sola grieta que pudiera ser cuestionada. Un expediente cerrado con la misma exactitud con que cierro cualquier otro, con la única diferencia de que este era el único en 22 años de profesión que me había costado algo que ningún cliente me había pedido nunca poner sobre la mesa. Miré el edificio durante un rato sin pensar en nada en particular. Luego arranqué, salí a la calle y tomé la ruta de vuelta. Hay cosas que uno construye durante décadas sin saber con certeza qué está edificando exactamente. El valor de esas cosas no lo determina lo que cuestan, sino lo que sobreviven. Y lo que sobrevive al final es siempre lo mismo. Lo que fue real desde el principio y lo que uno tuvo la honestidad suficiente de no abandonar cuando habría sido considerablemente más fácil hacerlo. Eso nadie me lo había quitado. Eso seguía siendo completamente mío. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.